Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en esta nueva aventura que hemos preparado para ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro que les va a encantar, algo que ha generado muchísima curiosidad y hasta un poco de misterio. Vamos a desentrañar uno de esos secretos que tanto nos gusta descubrir, quién es el millonario dueño de esa espectacular villa que ha estado en boca de todos, la que asociamos directamente con nuestro querido Can Yaman. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿acaso es suya? ¿La compró? ¿Se la regalaron? Pues agárrense porque hoy vamos a poner todos los puntos sobre las íes y a aclarar esta duda que nos ha mantenido un poquito intrigados. Y antes de empezar con toda esta revelación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden afuera de ninguna de nuestras historias, dándole clic a ese botoncito rojo y activando la campanita para que les llegue la notificación al instante. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Estamos hablando de una propiedad que es sencillamente de ensueño. Cuando uno ve las imágenes, las fotos, los vídeos que circulan por internet de esa mansión en una ubicación privilegiada, con vistas al mar, con una arquitectura moderna pero acogedora, uno no puede evitar imaginarse quién es la persona afortunada que disfruta de semejante lujo. Y claro, la conexión con Can Yaman es casi instantánea. Lo hemos visto en muchas publicaciones, en muchas portadas de revistas, disfrutando de ese espacio, o al menos, que parece ser su espacio. Esto ha llevado a que muchos, incluyéndome a mí, den por sentado que esa villa es propiedad del actor turco. Pero como bien saben, en este canal nos gusta ir más allá de lo aparente, nos gusta investigar, contrastar información y ofrecerles la verdad, o al menos, lo más cercano a ella. Y la verdad, mis amigos, es que la cosa tiene un matiz un poquito diferente. La villa que ha capturado la atención de tantos, esa joya inmobiliaria, no pertenece directamente a Can Yaman en el sentido de que la haya comprado con su propio dinero o la tenga registrada a su nombre. Aquí es donde entra el juego la interpretación y a veces, la astucia de la comunicación. Resulta que Can Yaman ha tenido una relación muy estrecha con esta propiedad, no como propietario, sino como inquilino de lujo o, más bien, como un invitado recurrente y muy bienvenido. Esta villa es, de hecho, propiedad de un empresario italiano de gran renombre, un hombre cuya fortuna es tan considerable como discreta, alguien que sabe rodearse de las mejores cosas y, aparentemente, disfruta compartiendo su espacio con personalidades del calibre de Can Yaman. Estamos hablando de un hombre que, aunque no esté en el foco mediático de la misma manera que un actor de fama mundial, su influencia en el mundo de los negocios es innegable. Este millonario, cuya identidad se ha mantenido con un velo de misterio para el gran público, es conocido por su visión empresarial y por haber construido un imperio en uno de los sectores más competitivos del mercado. No es un personaje que veamos en las alfombras rojas o en los programas de televisión, pero su nombre resuena con fuerza en los despachos y en las juntas directivas. Su patrimonio se estima en cifras astronómicas, fruto de años de trabajo, inversiones inteligentes y una capacidad innata para identificar oportunidades. Y una de esas oportunidades, o quizás simplemente una de sus propiedades de placer, es precisamente esta espectacular villa. ¿Por qué eligió Can Yaman esa villa? Bueno, se rumorea que el actor turco tiene una relación de amistad muy sólida con el dueño. En el mundo del estrellato, estas conexiones son comunes y, a menudo, muy beneficiosas. No es raro que figuras públicas disfruten de residencias de amigos adinerados cuando visitan ciertas ciudades o cuando buscan un lugar tranquilo para desconectar. Pensemos en la lógica. Si yo tuviera una propiedad de estas características, ¿no me encantaría poder compartirla con alguien a quien aprecio, especialmente si es una figura pública que podría incluso darle un toque de glamour a mi espacio? Parece ser el caso aquí. Can Yaman, con su carisma y su popularidad, se convierte en un invitado de honor, alguien que sin duda atrae miradas y genera interés. El hecho de que se le vea disfrutando de la villa, y de que los medios lo asocien con ella, puede ser incluso una forma discreta de publicidad para el dueño, o simplemente una muestra de la generosidad y la hospitalidad de este millonario. No olvidemos que Can Yaman es una estrella internacional, con seguidores en todo el mundo, y asociar su imagen a una propiedad de lujo siempre genera una cierta aura de exclusividad. Pero, ¿quién es exactamente este misterioso millonario? Las especulaciones apuntan a varios nombres, pero la información más fiable y extendida lo identifica como un conocido empresario italiano en el sector de la moda o el diseño.
No estamos hablando de un magnate petrolero o un inversor financiero puro, sino de alguien con un gusto exquisito, alguien que entiende de estética, de calidad y de exclusividad. Su nombre, aunque no sea de conocimiento masivo, es sinónimo de éxito y de buen gusto en círculos selectos. Y es precisamente esa discreción la que lo hace aún más intrigante. Los verdaderamente poderosos y adinerados no siempre buscan los focos. Prefieren operar desde las sombras, disfrutar de sus logros en privado y, cuando deciden compartir, lo hacen de forma muy selectiva. Podríamos pensar que Can Yaman, siendo tan exitoso, podría haber comprado su propia villa de estas características. Y es muy probable que en el futuro lo haga, o que ya esté buscando propiedades. Pero en el momento en que estas imágenes se hicieron virales, la villa no era suya. Era un espacio prestado, disfrutado, pero no poseído. Y creo que ahí reside la magia de la situación. Nos da una visión del círculo de amistades de Can Yaman, de los alcances de su fama, y de la generosidad de las personas que lo rodean. No es solo una cuestión de dinero, sino también de relaciones. La amistad, cuando se combina con la prosperidad, puede abrir puertas a experiencias extraordinarias. Además, consideremos el aspecto legal y fiscal. Ser propietario de una villa de estas características, especialmente en una ubicación tan codiciada, conlleva una serie de responsabilidades y costes. Para un actor en constante movimiento con giras y rodajes por todo el mundo, quizás no sea lo más práctico tener una propiedad fija de ese calibre si no va a poder disfrutarla plenamente. Alquilarla o tener un acuerdo de uso con un amigo adinerado puede ser una solución mucho más flexible y a la vez, les permite disfrutar de esos lujos sin las ataduras de la propiedad. Es una forma inteligente de vivir. La villa en cuestión, por su ubicación y sus características, representa un verdadero paraíso terrenal. Imaginemos las mañanas bañadas por el sol Mediterráneo, los desayunos con vistas infinitas al mar azul turquesa, las tardes de relajación en piscinas privadas o en terrazas amplias adornadas con vegetación exuberante. Las fotografías y vídeos que han circulado muestran una arquitectura de vanguardia, líneas limpias, materiales de alta calidad y una decoración que fusiona la modernidad con el confort. Cada rincón parece diseñado para el disfrute y el bienestar, desde los amplios salones con ventanales panorámicos hasta las suites de ensueño, pasando por espacios dedicados al ocio y al relax. No es de extrañar que la mera visión de esta propiedad evoque instantáneamente imágenes de un estilo de vida privilegiado y aspiracional. La asociación de Can Yaman con esta villa se intensificó, como suele ocurrir en la era digital, a través de las redes sociales. Fotos del actor en lo que parecían ser sus jardines, o disfrutando de las vistas desde su balcón, inundaron las plataformas, alimentando las especulaciones. Los medios de comunicación, ávidos de contenido relacionado con una de las estrellas más populares del momento, no tardaron en hacerse eco de estas imágenes, presentando la villa como un símbolo de su éxito y riqueza. Esta narrativa, aunque comprensible desde el punto de vista del público y los medios, creaba una imagen que no se correspondía exactamente con la realidad posesoria. Y es aquí donde la figura del misterioso millonario italiano adquiere un protagonismo esencial. Las fuentes, aunque escasas y siempre envueltas en cierto secretismo, apuntan a un hombre de negocios que ha sabido amasar una fortuna considerable a través de su perspicacia y su visión estratégica. Los rumores lo sitúan en el sector del lujo, quizás en la moda de alta costura, el diseño de interiores o alguna otra industria donde la exclusividad y la estética son primordiales. Este perfil encaja perfectamente con la opulencia y el refinamiento que emana de la villa. Un hombre con este calibre de éxito y discreción es precisamente el tipo de persona que podría poseer una propiedad tan impresionante y, al mismo tiempo, preferir mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal y sus bienes materiales. La relación entre Can Yaman y este empresario parece ser más profunda que una simple transacción comercial o un alquiler esporádico. La amistad, como bien se ha mencionado, es el pilar fundamental. En el mundo del espectáculo, las redes de contacto son cruciales, y no es inusual que las figuras públicas establezcan relaciones con personas influyentes y adineradas. Estas conexiones pueden abrir puertas a oportunidades inimaginables, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal, permitiendo acceder a experiencias y comodidades que van más allá de lo convencional. El hecho de que Can Yaman sea un invitado recurrente y bienvenido en esta villa sugiere un nivel de confianza y afecto mutuo. Es importante recalcar que esta situación no desmerece en absoluto el éxito de Can Yaman.
El actor turco ha construido su carrera a base de talento, esfuerzo y una conexión innegable con su público. Su fama internacional es un testimonio de ello. Sin embargo, esta revelación aporta una nueva capa de complejidad a su imagen pública, mostrando que detrás del brillo de las alfombras rojas y los contratos millonarios, existen relaciones personales y una red de apoyo que también juegan un papel importante en su vida. La generosidad y la hospitalidad de este empresario italiano, al abrir las puertas de su lujosa residencia a Can Yaman, demuestran un gesto de amistad genuina. Analicemos las implicaciones de esta dinámica. Para el empresario, permitir que una figura pública como Can Yaman disfrute de su propiedad puede tener beneficios indirectos. La asociación de una personalidad querida y admirada con su villa podría, sutilmente, realzar su valor o atractivo, incluso si no busca publicidad directa. Para Can Yaman, contar con un lugar de semejante calibre para relajarse y desconectar durante sus visitas a Italia o para encontrar un refugio de paz lejos del bullicio de los sets de rodaje, es sin duda un privilegio que muy pocos pueden permitirse. La especulación sobre la identidad del millonario italiano es, sin duda, una parte fascinante de esta historia. Si bien no se han revelado nombres concretos en este momento, los guiños hacia el mundo de la moda y el diseño son bastante consistentes. Italia, como epicentro de la moda y el lujo, alberga a numerosos empresarios y magnates que encajan en este perfil. Imaginen a un hombre que ha revolucionado la industria textil, que ha lanzado colecciones icónicas, o que ha creado imperios en el diseño de mobiliario de alta gama. Este tipo de individuos, a menudo discretos y selectivos, podrían fácilmente poseer una propiedad tan exquisita. Además, la elección de Can Yaman de disfrutar de esta villa, en lugar de adquirir una propia de inmediato, puede ser vista desde una perspectiva pragmática. Como artista, su vida profesional implica una movilidad considerable. Adquirir y mantener una propiedad de esta magnitud conlleva una gran responsabilidad, tanto en términos financieros como de gestión. Un acuerdo de amistad y uso compartido con un amigo adinerado ofrece una flexibilidad que se adapta mejor a un estilo de vida dinámico. Es una forma inteligente de disfrutar de los lujos sin las ataduras y el compromiso a largo plazo de la propiedad. La narrativa que hemos desgranado hoy nos enseña una lección valiosa sobre cómo interpretamos la información en la era de la imagen y las redes sociales. A menudo nos basamos en lo que vemos en las apariencias y construimos nuestras propias conclusiones. Sin embargo, la realidad suele ser más matizada y a menudo más interesante. La villa, que para muchos representaba un símbolo del éxito individual de Can Yaman, es en realidad un testimonio de sus conexiones, de sus amistades y de la generosidad de las personas que forman parte de su círculo más cercano. Es una muestra de cómo las relaciones personales pueden abrir puertas a experiencias extraordinarias, y cómo la prosperidad compartida puede manifestarse de maneras sorprendentes. En definitiva, la villa que ha cautivado a tantos no pertenece a Can Yaman en propiedad. Es el hogar, o al menos una de las residencias, de un distinguido y exitoso empresario italiano, un hombre cuya discreción solo realza su aura de misterio y poder. Can Yaman, como amigo y huésped apreciado, disfruta de este lujoso enclave, añadiendo un toque de su carisma y su fama a este rincón de opulencia. La asociación se ha forjado en la percepción pública, pero la realidad subraya la importancia de las relaciones humanas y la hospitalidad en el mundo del lujo y el estrellato. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro viaje de hoy por el mundo del lujo, la fama y las conexiones inesperadas. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo disfruté investigándola y contándosela. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información y desmitificar un poquito este tema que tanto ha dado que hablar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Tenían alguna otra teoría? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante y entretenido, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, es un pequeño gesto para ustedes pero significa muchísimo para el canal. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias que nos conectan con el mundo del espectáculo y el éxito. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más sorpresas y revelaciones preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.